Muy buenos días, amados niños y niñas, estimados padres de familia y todos los demás miembros de la familia. Esperando que se encuentren bien, que hayan tenido una noche de paz, de tranquilidad y que el Señor nos siga bendiciendo y el día de hoy sea de gran bendición, de armonía y de mucha paciencia, porque sé que lo que estamos viviendo no es nada fácil. Quisiera comenzar no sin antes recordarles que acostumbremos siempre en las noches y en las mañanas a hacer nuestras oraciones para que el Señor nos escuche. Mientras más oremos, sé que la gloria del Señor se manifestará, más grande aún. Muy bien. Ahora sí, vean lo siguiente. Quisiera recordar nuevamente las normas y los hábitos de higiene que debemos mantener. Recuerden, mis niños y mis niñas, lavarnos bien las manitos, mantener siempre la limpieza, no estornudar así, sino ya saben cómo es la postura del brazo. Además, cuando nos corresponde, por ejemplo, si en alguna circunstancia salir por una emergencia, tenemos que tener la seguridad. Les informo que ya las autoridades han colocado una cantidad, ¿no?, de monetaria para las multas por las personas que incumplan con las normas establecidas por esta pandemia que estamos viviendo. Y fíjense ustedes cómo una norma pasa a ser un hábito o un deber, pasa a ser entonces una norma, perdón, cuando ya se le implementa la ley. Por eso es que siempre digo que la norma pasa a ser como tal norma cuando ya se le implementa una sanción, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos y como individuos de esta sociedad y del mundo, recordemos que nuestro planeta Tierra, nuestro ecosistema mayor, está pasando ahorita por una situación que todos debemos contribuir. Está en nuestras manos contribuir para que esto no se continúe proliferando, no continúe aumentando la cantidad de contagiados. Pues bien, entonces, pues es así. Tenemos entonces esa nueva información de que ahora las multas serán por unos montos bastante moderados, porque pude leer que en algunos casos, como por ejemplo transitar los domingos, va a tener una sanción de más de 300 soles. Entonces debemos tener mucha precaución, ¿ya? Y a cuidarnos, mis niñas y mis niños. Muy bien. Ahora, quisiera invitarles a que disfruten de un material que he preparado. Vamos a prestar atención, como ya sabemos, cuando estamos ya sentaditos a las 9 de la mañana, que debería ser nuestro horario permanente y puntual para percibir y recibir nuestras clases. Y si es posible, volver a ver el video o la sesión. ¿Para qué? Para que podamos aclarar todas las dudas que nos hayan quedado. Procuraré, y como siempre lo hago, explicar o tratar de llegarles a ustedes, mis niñas y mis niños, porque esa es la idea. La idea es que ustedes comprendan a cabalidad lo que se les quiere hacer llegar. Muy bien, entonces vamos a pasar a disfrutar de este material que he preparado para ustedes. Muy bien. Como pueden observar, acá tenemos el nombre de nuestro colegio, ya conocemos, Institución Educativa Privada del Fundamento, nuestro amado colegio. Acá mi nombre, el curso que vamos a trabajar, que es Comunicación, y nuestro grado. Muy bien. Y acá tenemos un niño, como todos ustedes, que está prestando muchísima atención, niños y niñas. Él está en representación de todos. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente y dice así. Todos lean conmigo en el momento, por favor. ¿Para qué? Para que en esa medida, cuando van prestando atención y voy leyendo y yo voy explicando, vamos aclarando las dudas. ¿Sí? Muy bien. Dice, observa la siguiente imagen. Ahora piensa y responde la siguiente pregunta. A ver. Fíjense. ¿Y qué dice acá? Dice, ¿qué están haciendo los niños? Es una interrogante, ¿verdad? Muy bien. Acá vemos una conversación, ¿verdad? Y dice la niña acá, me voy a casa. El niño que está acá, el nombre, como quieran, lo pueden colocar ustedes. No les coloque nombre porque pueden ser cualquiera de ustedes, ¿ok? Entonces, acá dice, ¿por qué te vas? Le pregunta, ¿verdad?
Y acá tenemos a otro de los amigos, de sus amiguitos, que le dice, no te vayas, por favor. Entonces, si nos ponemos a analizar y a observar, mis niñas y mis niños, cada uno expresó, ¿verdad?, su opinión o expresó una necesidad, una inquietud, pero lo hizo con diferente sentido y entonación. Fíjense bien, la niña dice, me voy a casa, ¿verdad? Lo está afirmando. El que está acá, su amiguito le dice, ¿por qué te vas? Le hace una pregunta. Y luego viene él y le dice, el otro amiguito, no te vayas, por favor. Muy bien. Ahora bien, pasamos a la siguiente para observar y dice lo siguiente. Muy bien, de acuerdo a lo antes planteado, entonces podemos observar que hay una diferencia, ¿verdad?, en la escritura de las expresiones de los niños. ¿Cuál será? A ver, vamos nuevamente acá. Nos están preguntando que hay una diferencia. Pues sí, yo sé que ustedes ya se dieron cuenta, mis niños y mis niñas lindos, lindas, ustedes son demasiado inteligentes y ya sé que se dieron cuenta que acá cuando la niña expresa no tiene ningún signo, ¿verdad? No hay ningún signo de puntuación. Entonces, esos llamados signos de puntuación que ya hemos venido conociendo en años anteriores, son los que le dan la verdadera entonación y sentido a lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, en este caso la niña no tiene ningún sentido, ningún signo, ¿verdad?, de puntuación. No tiene ni de interrogación, ni de admiración o exclamación, sino simplemente ella lo afirma, lo dice, me voy a casa. Está más bien informándoles, ¿verdad? Está como haciendo un enunciado. Luego viene el amigo y le dice, ¿por qué te vas? Allí, para que sea una pregunta, debe tener estos signos que observan acá, ¿verdad? Igual que no te vayas, por favor. Lo hace como en sentido de una súplica, ¿verdad? Como cuando alguien se siente mal y no quiere que se vaya. Muy bien. ¿Quiénes son entonces esos símbolos que estamos viendo? Son los signos de interrogación y los signos de admiración, o también llamados signos de exclamación. Muy bien. Ahora bien, recordemos entonces qué son las oraciones. Quiero aclarar algo acá. ¿Por qué? Porque es de resaltar que ustedes ya previamente, cuando han visto lo que es una oración, pueden ver que las oraciones se diferencian de algunos enunciados. ¿Por qué? Porque debe tener, ¿qué complementos debe tener para que sea una oración? Debe tener por lo menos el sujeto, el verbo y el predicado. Muy bien, si por ejemplo tuviese solamente sujeto y no tuviese verbo y no indica acción, pudiéramos entonces decir que no es una oración, ¿verdad? Para que sea una oración, debe tener sentido completo, es decir, un de quién se habla, que es el sujeto, un qué hace ese sujeto, que sería el verbo, es la acción, cantar, correr, caminar, ¿verdad? Y por último, sería el predicado, que es donde se realiza eso, o el complemento de ese verbo, ¿verdad? Muy bien, entonces, en cuanto a lo que vamos a observar acá, a desarrollar, también vamos a desarrollar lo que son los tipos de oraciones. Entonces dice, vamos a recordar qué son las oraciones y qué tipo de oraciones, ¿verdad? Pero no todas, porque hay muchas otras. Pero el día de hoy vamos a tocar solo algunas, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿y cuáles creen ustedes entonces que son este tipo de oraciones? A ver, ya yo sé que ustedes lo saben porque ya lo han visto anteriormente, y esto es simplemente hacer un recuento, ¿verdad? Hacer un recordatorio. Muy bien, entonces, acá tenemos otra niña, ¿verdad?, que también está haciendo una expresión y dice, ¿cuál ha sido tu experiencia al estar en casa en estos días de cuarentena? Se las está haciendo a ustedes, ¿verdad? Pues miren que la niña, para hacer la pregunta, y es una interrogante, como vuelvo y repito, debe tener estos signos para que sea verdaderamente una pregunta. Entonces, cuando tenemos un cuál, un cuándo, un dónde, un para qué, un por qué, ¿verdad? Un a qué, o sea, todas esos tipos de expresiones son para interrogar, pero no son interrogaciones si no llevan estos signos, para que pueda tener sentido completo de interrogante,
debe llevar el signo de interrogación. Muy bien, entonces acá tenemos otros niños que están acá juntos y expresan lo siguiente. Nosotros estamos felices de estar en casa con la familia. ¿Eh? Ellos no están ni preguntando ni se están admirando, simplemente lo están informando. Es como un enunciado, ¿verdad? Nosotros estamos felices de estar en casa con la familia. Muy bien. Pero acá tenemos otra niña, mírenle su cara de sonrisa, mírenla, está muy feliz, ¿verdad? Está expresando que está contenta y miren lo que dice. Sí, Dios tiene el control. Muy bien. Esas expresiones las hemos escuchado mucho, ¿verdad? Ya las hemos escuchado mucho. ¿Por qué? Porque todos estamos plenamente confiados en que nuestro Padre Celestial, nuestro amado Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que hace muy poco se conmemoró su muerte y su resurrección. Estamos plenamente confiados en que Él tiene el control y esto pronto pasará y quedará para la historia, ¿ya? Muy bien, entonces acá podemos observar que para este tipo de expresiones debe tener entonces este llamado signo de ¿qué? De admiración o exclamación. O nos admiramos, exclamamos, eso es algo similar. Se le puede llamar también así, signo de exclamación o signo de admiración. Entonces, puedan ver que la niña está feliz. Ah, pero pregunto, ¿solamente para expresar un sentido o una emoción de felicidad se pueden usar los signos de exclamación? Se las dejo allí. Vayan pensando. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. Y dice, luego de observar y leer las expresiones de las niñas y los niños, ¿verdad? Los que acabamos de ver, podemos comprender y diferenciar entonces, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de cada uno de ellos? ¿Verdad? Vamos a responder esta interrogante. ¿Cuál es la intención de cada uno de ellos? Si nos ponemos a recordar o volvemos nuevamente a la lámina, esta niña está haciendo una expresión, ¿verdad? Pero ¿con qué sentido? Con una pregunta, es una interrogante. Estos niños están haciendo una expresión, pero enunciativa, están informando, ¿verdad? Están expresando lo que sienten. Y esta niña con esa cara de felicidad, ¿verdad? Simplemente al verla sabemos que tiene una expresión de alegría. Ella expresa que sí, Dios tiene el control. Muy bien. ¿Recuerdan cuando hicimos el cuento del coronavirus? Coronavirus, no. ¿Por qué le colocamos a ese no el signo de exclamación? Porque sencillamente estábamos haciendo una expresión de que no queremos al coronavirus, ¿verdad? Es un caso parecido. Entonces, vamos a continuar y ya veremos cuáles son esos otros tipos de emociones que podemos también expresar y en los cuales debemos colocar los signos de exclamación. Muy bien. Ahora dice, luego de observar y leer las expresiones de las niñas, como dije anteriormente, entonces vamos a ver cuál era la intención. Pues su intención no era más, como les dije anteriormente, interrogar, informar o enunciar, y por último era el exclamar o admirar, ¿verdad? En ese caso era más bien un signo de exclamación, una expresión de exclamación. Muy bien. Entonces, vamos a decir ahora, ¿qué es la oración? Así de sencillo. La oración no es más que un conjunto de palabras que expresa sentido completo. Muy bien. Y para que sea oración, recordemos, debe tener sujeto, verbo y predicado. Muy bien. Pasamos a la siguiente y dice, entre los tipos de oraciones tenemos, entonces, dicho ya lo anterior, las enunciativas. A ver, ustedes me van a ir diciendo o van a ir identificando, de acuerdo a lo dicho anteriormente, a lo explicado, dónde se refleja la oración enunciativa, dónde se refleja la oración interrogativa y dónde se refleja la oración exclamativa o de admiración. Muy bien, acá tenemos entonces la definición y dice así, las enunciativas, ¿para qué se utilizarán? Pues bien, muy bien, se utilizan para informar, ¿verdad? O puede ser algo negativo o puede ser positivo. Entre lo que vamos a informar en el caso de las enunciativas, pueden ser positivas y negativas. Y acá tenemos un ejemplo. A ver, el ejemplo de la negativa dice,
El coronavirus llegó a Perú, ¿verdad? En este caso es una oración enunciativa, es decir, está informando. Y para nosotros es negativo, ¿verdad? Porque llegó acá a nuestro país. Luego dice, la curva de infectados ha disminuido. ¡Wow! Esa es positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la llamada curva no es más que una gráfica que elaboran estadísticamente para ir midiendo las cantidades, ¿verdad? Que se van incrementando o va descendiendo, o sea, se va haciendo menos. Y el presidente hace poco ha hablado y ha dicho que la curva se ha mantenido horizontal, quiere decir que ha cedido un poco, se ha paralizado, y eso ya nos da buenas noticias. Entonces, ese sería un ejemplo de una oración enunciativa positiva. Muy bien. Luego, las interrogativas. Dice, se utilizan para realizar preguntas, ¿verdad? Como es de saber. Y dice acá un ejemplo, ¿te estás quedando en casa? ¿Lo estás cumpliendo? Muy bien. Y las exclamativas expresan una emoción que puede ser de alegría, de sorpresa, de enojo, de temor, entre otras emociones. Ahora bien, ustedes dirán, Miss, ¿y por qué la exclamativa no le colocaste ejemplo? Muy bien, buena pregunta. ¿Por qué? Porque quiero que la hagas tú, mi niña o mi niño que me están escuchando, quiero que la hagan ustedes, ¿verdad? Que la hagas tú. Entonces, como pueden ver, el ejemplo de las exclamativas, quiero que la hagan ustedes usando la creatividad. Si quieren llevar la secuencia del tema que estamos hablando, ¿verdad? Como pueden ver, dije una oración que tiene que ver con el coronavirus, negativa, una que tiene que ver positiva, una interrogante, y ahora te invito a que tú hagas una exclamación. Muy bien, pasamos a la siguiente. Muy bien, ahora vean lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en práctica lo aprendido y vamos a leer, ¿ya? Todos leemos, ¿sí? Muy bien, dice, acá podemos observar que el título del cuento, miren lo que tiene acá, a ver, unos signos de interrogación. Quiere decir que es una pregunta. Entonces el título no lo puedo leer, ¿qué le pasa al lobo? No, tengo que leerlo como, ¿qué le pasa al lobo? Es una pregunta. ¿O qué le pasó o qué le pasa al lobo? Muy bien. Entonces comenzamos a leer y dice así. El lobo de Caperucita volvió a su cuento. Estos signos, ¿cuáles serán estos signos o estos llamados puntos, verdad? Estos puntos, cuando son tres, recordemos que son los puntos suspensivos. Quiere decir que esto pudiera tener otra, ¿verdad?, cantidad de expresiones que la persona que lo elaboró, lo escribió, el cuento, prefirió cortarlo allí, pero esos tres puntos suspensivos nos indican que ahí pudo haber dicho muchas otras cosas, ¿no? Recordemos que esta es una vieja ya historia, este es un viejo cuento, ¿no? Y dice, el lobo de Caperucita volvió a su cuento, pero después de conocer a tantos amigos nuevos y de ver ese hermoso río llamado Paraná, no podía concentrarse en lo que tenía que hacer. Se quedaba recordando qué piel tan vistosa tenía el yacaré, qué canto tan gracioso el de Venteveo, y cómo extrañaba las altas palmeras de Entre Ríos. Lobo! Le llamaba la atención el leñador. Lobo! Como que le hizo un llamado, ¿verdad? Ahora miren acá lo que le pregunta. ¿No deberías estar conversando con Caperucita? Así no vamos a terminar nunca con este cuento. Pero el lobo seguía pensando. ¿Qué podía hacer para volver a ver a sus nuevos amigos? ¿Y si se dormía y soñaba con ellos? Mientras tanto, sus compañeros del bosque estaban muy preocupados. ¿Qué le pasa al lobo? ¿Que está tan distraído? Se preguntaban, ¿verdad? Y entonces, entre ellos decía la abuela, eso se lo preguntaba la abuelita, ya ni siquiera se pasea frente a la puerta de mi casa. La abuelita quiso quizás decir otras cosas. Miren, aquí están otros puntos suspensivos. Ustedes saben que el cuento de Caperucita es
un poco más extenso, tiene otras expresiones, ¿verdad? Para los que ya lo conocemos, yo hasta de niña escuchaba el cuento de la Caperucita. Muy bien, entonces dice luego, ojalá fuera posible viajar cada vez que uno lo deseara. Pero para eso están los sueños. Y el lobo lo sabía muy bien. Miren que también tiene puntos suspensivos. Pues bien, mis niños y mis niñas, ¿qué les pareció el cuento? A mí me encantó. Y de hecho que le falta, pero con solo leer esta frase, este fragmento del cuento completo, me identifico, ¿verdad? Y me trasciendo a ese momento cuando yo leí el cuento de Caperucita por primera vez completo. Cuento muy lindo, muy universal. Muy bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice lo siguiente, luego de leer e interpretar, te invito a que identifiques los tipos de oraciones antes explicadas. ¿Dónde los vas a interpretar y dónde vas a identificar los tipos de oraciones antes explicadas? En el cuento. Muy bien, mi niño y mi niña, porque sabía que ya te estabas preguntando. Del cuento que hemos leído, ¿verdad? ¿Qué le pasa al lobo? Una pregunta. Entonces, ¿qué vas a hacer de ese cuento? Vas a extraer, después de leer e interpretar, y vas a identificar los tipos de oraciones antes explicadas. Dice luego, debes escribirlas en tu cuaderno. Allí están todas las pautas de la actividad que voy a hacer, ¿verdad? Debes escribirla en tu cuaderno. ¿Cuáles vas a escribir? ¿Qué tipo de oraciones? Enunciativas, exclamativas e interrogativas. ¿Y cuántas vas a hacer? 2 de cada una. Muy bien. Y por último dice, recuerda que en las enunciativas puedes encontrar positivas o negativas. Está de tu parte entonces a que observes en qué caso puede haber, una oración positiva o una oración negativa. Y cómo y por qué, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Ahora les invito, para ya cerrar, a que disfruten de un material, ¿verdad? De un video que yo sé que a ustedes les va a encantar porque a ustedes les apasiona este mundo y los voy a dejar para que lo disfruten. Muy bien. Muy bien. Como pudieron observar, ¿verdad? Vimos un video, pero de los que a ustedes les gustan jugar. ¿Y qué pudieron observar? A ver, a ver, a ver. ¿A quién se parecía el animalito que va de color verde? ¿Quién pudiera ser él? Se me ocurre que les deje la interrogante y que ustedes analicen con mamita el juego que acaban de ver. ¿Para qué? Para que ustedes le pongan nombre a esos personajes y me indiquen qué mensaje deja. ¿Por qué cada vez que el animalito iba como que otra figura iba corriendo y le cerraba la puerta? Iba nuevamente a perseguir a otro y le cerraba la puerta. Es decir, no se dejaron atrapar. ¿Pero por qué no se dejaron atrapar? Porque sencillamente se estaban cerrando, quedaban como resguardados, ¿verdad? Y el animalito de color verde, ¿quién pudiera ser? A ver, los invito entonces a que observen nuevamente, si quieren lo disfrutan más tranquilamente, lo vuelven a ver, para que luego me digan de qué se trataba ese juego. A ver, ustedes son muy creativos, muy inteligentes y yo sé que lo van a identificar con la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿quién pudiera ser ese animalito de color verde? Ya sé, exactamente, el coronavirus, muy bien. ¿Y quiénes serían entonces esos otros que están allí como corriendo y escapando de él? ¿Verdad? Nosotras las personas. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Resguardándose y fíjense que nunca dejaron que entraran para que no lo atrapara. Eso debemos hacer, mis niñas y mis niños, para resguardarnos y cuidarnos todos, ¿ya?
Que Dios me los bendiga. Espero que hayan disfrutado y que la clase haya sido de su agrado. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Bye, bye.